Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando con Anabela Cardona. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de sus hogares y por hacernos parte de su familia cada domingo a partir de las 8 de la noche. Hoy tenemos una invitada muy especial. Siempre saben que cuido el contenido y que nuestros invitados son de mucha experiencia porque es ese aporte el que me gusta que todos podamos tener, tanto nuestros amigos abogados como también quienes no son abogados. Sabemos que tenemos estudiantes, personas que les encanta nuestro contenido. Muchas gracias por esa fidelidad a nuestro contenido. Y les cuento que hoy tengo el honor que me acompañe la licenciada Carolina Vázquez, una experta en Derecho de Familia, y vamos a continuar hablando de este interesante tema de los alimentos porque es un tema que genera mucha complicación en la práctica. Bienvenida, licenciada Carolina, qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación y pues espero que este espacio sirva para poder informar a la población en general y que podamos tener una conversación amena. Muchas gracias, licenciada. Precisamente esa es nuestra finalidad, de informar, de coadyuvar a la población para poderles orientar, ¿verdad?, en cuanto a estos temas que, pues, lamentablemente, no es porque se quiera, pero son parte de la vida real, son parte de la cotidianidad de las personas y que, pues, toca lamentablemente muchas veces verse en un juicio de estos de alimentos, tener que acudir a un juzgado de familia, que no es una experiencia grata, pero que definitivamente toca hacerlo, ¿verdad? Y pues, ¿qué le hacemos? Mejor orientemos a nuestra audiencia. Claro. Licenciada Carolina, comencemos por indicarle a nuestra audiencia quiénes tienen esa obligación de prestar alimentos, porque normalmente entendemos que solo tiene esa obligación el hombre hacia la mujer y los hijos, pero el Código Civil es mucho más amplio, ¿verdad? Y nos dice que hay más obligados. ¿Quiénes son esos obligados a prestar alimentos? Por supuesto, creo que el escenario más común que se presenta hoy en día es los menores y la mamá y papá, ¿verdad? Que ellos son quienes lamentablemente, como lo has indicado, hay muchas familias desintegradas y pues esto es lo más común. Sin embargo, también tenemos otros obligados, ¿verdad? Los hijos hacia sus padres también están obligados, y también en el caso de que los padres no puedan responder sobre esa responsabilidad de sus hijos, también la obligación puede corresponder a los abuelos o a los tíos. Entonces sí es mucho más amplio, va a depender de cada escenario también, porque no es que de forma automática vaya a ser, sino que va a ser dependiendo cuál es la situación específica que estemos atravesando, ¿verdad? Muchas gracias. Así que ya saben que me preguntaban en el episodio anterior precisamente de un caso donde al abuelito paterno le habían impuesto la obligación del pago de la pensión alimenticia porque el papá estaba en Estados Unidos y nunca lo ubicaban. Así que ya saben, ya aquí nos comentó la licenciada Carolina, que también a los abuelos les asiste esa obligación cuando los padres por alguna circunstancia no la puedan cumplir, y eso es bien importante definitivamente de poderlo acreditar, ¿verdad? Que recuérdense que es lo que siempre les decimos, que toda petición se debe acreditar. ¿Y cómo la acreditamos, licenciada? Claro, porque no es de forma automática que no encuentro al papá o que el papá simplemente es desobligado, sino que debe de cumplir con presupuestos específicos en el que hay algo que lo imposibilita, ¿verdad? En el caso de que me comentas que está en Estados Unidos, definitivamente tuvo que haber una búsqueda anterior, tuvo que haber una declaración de ausencia también para ya poder proceder con el cobro hacia el abuelo, porque no es que el hijo se va a desaparecer y entonces de forma automática yo ya estoy habilitado para hacer el cobro hacia el abuelo. También hay que ver la capacidad económica de los abuelos. Hay muchos abuelos que ya están jubilados, que ya no están trabajando, y entonces también se evalúa la posibilidad de los tíos. Entonces hay que ver quién es el que
tenga más posibilidad de poder hacerse responsable de esa obligación. O también cuando el padre está declarado en estado de interdicción o tiene alguna discapacidad física que lo haga imposible, ahí podemos proceder con el cobro de los abuelos. Pero entonces hay que probar qué es ese impedimento que tiene el padre para poder hacer el cobro hacia los abuelos y sobre todo también probar la capacidad económica que tengan los abuelos. Muchas gracias, eso nos ilustra bastante porque, exacto, no es solo de pedir, ¿verdad? Es decir, licenciada Carolina, y para nuestra audiencia, si se diera esa circunstancia precisamente que hay que ver la declaratoria de la ausencia, ¿cómo es el trámite de esto para poder orientar en relación a, por ejemplo, este caso que yo estaba planteando, que fue el que nos lo plantearon en el episodio de la semana pasada? Precisamente eso, que decía que no habían ubicado ya al señor, que se había ido a Estados Unidos y por eso le imponen la obligación al abuelo paterno. ¿Qué trámite es? ¿Cómo se realiza este trámite precisamente para la declaratoria de la ausencia, para ya poder iniciar el juicio oral de fijación de pensión alimenticia? Claro, esto va a ser a través de un juicio, porque no va a ser solo como yo lo voy a indicar, yo lo solicito, sino que debo de iniciar un juicio como tal, buscando esa declaratoria de ausencia. Asimismo, se tiene que indicar que la persona, se tiene que probar que la persona sí vivió acá en Guatemala, de que ya pasaron más de 5 años en los cuales no se sabe el paradero de la persona. Si se tienen movimientos migratorios sería pues lo ideal para ver que salió del país y comprobar que ya se ha buscado, que sí tuvo su domicilio y que definitivamente ya no está aquí, ¿verdad? Entonces a través de ese juicio ya un juez lo va a evaluar y va a poder declarar esa ausencia. Sin embargo, sí se tiene que llevar el proceso judicial como tal. Muchas gracias, licenciada. Así que ya saben que no es de solo decir demandemos al abuelito, ¿verdad? Sino que esto lleva todo un trámite y pues acá tenemos a la licenciada que es una experta en ese tema también. Ya saben ustedes a quién pueden acudir cuando se dé una circunstancia de estas. Por acá les vamos a colocar el numerito de ella para quienes deseen en algún momento contactarla para algún trámite de estos, porque este es un caso más común de lo que nosotros nos imaginamos. Es una cantidad exagerada de familias guatemaltecas que están viviendo situaciones similares a estas, que resulta que el padre se va y pasan los años y de repente dejan de saber de él y pues ya no empieza a mandar una manutención económica, ¿verdad? Y entonces surge esa necesidad, así que ya lo saben. Licenciada Carolina, y para nosotros poder iniciar ese juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿qué requisitos necesitamos? ¿Qué es lo que cualquier usuario, si un usuario llega con usted, por ejemplo, qué le pide usted para poder iniciarle ese su juicio oral de fijación de pensión alimenticia, para que nuestra audiencia pueda tener conocimiento de qué es lo que tiene que llevar? Porque volvemos al tema, todo se debe acreditar. Claro, lo primero es que exista un certificado de nacimiento. Es de las preguntas más comunes de que si no reconocieron al niño, si puedo cobrar pensión alimenticia. No se puede cobrar pensión alimenticia si previamente no hay un reconocimiento. Entonces necesitamos un certificado de nacimiento en donde el niño esté reconocido por el padre a quien le queremos cobrar la pensión alimenticia, y si fuera al revés, que el padre tenga la guardia de la custodia, pues obviamente va a haber un certificado de nacimiento de la madre, porque la madre es quien estuvo en el parto, ¿verdad? Entonces, ese es el primer requisito que se necesita. Necesitamos dirección en donde ubicar a la persona que queremos demandar, porque sucede también de que pierden contacto, de que pasaron años, que no tienen ni idea en dónde está, pero sí necesitamos ubicarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer de conocimiento
conocimiento que vamos a iniciar un juicio, ¿verdad? Entonces sí se necesita una dirección física en donde localizar a la persona que queremos demandar. No necesariamente tiene que ser su casa, puede ser también su trabajo, pero sí necesitamos una dirección en donde lo vamos a localizar para poder hacerle conocimiento del proceso. Si sabemos en dónde está trabajando, pues ideal, porque podemos solicitar un embargo de salario, que la finalidad de un juicio de pensión alimenticia es poder conseguir esa obligación monetaria, ¿verdad? Entonces, un embargo de salario es lo ideal. Si es persona que trabaja de forma independiente, si tenemos información sobre su negocio, sobre cuentas bancarias, es lo ideal. Si no se tiene, pues para eso está el juicio correspondiente, que dentro del juicio se van a solicitar informes a los bancos y a diferentes lugares, pero idealmente pues se debería de hacer esa investigación para poder proporcionar la información exacta y poder conseguir la pensión que nosotros estamos buscando, porque la obligación como tal está. En un juicio de pensión alimenticia no se va a discutir si corresponde dar o no corresponde dar, se tiene que dar sí o sí. Lo que vamos a discutir es qué monto nos van a dar, ¿verdad? Entonces, tanto la persona que está solicitando es ideal que pueda acreditar los gastos de lo que está solicitando. Por ejemplo, si nosotros queremos una pensión alta que ya comprende arriba de los 5,000 quetzales o por ejemplo 3,500, 4,000 quetzales que ya supera hasta un salario mínimo, tenemos que tener en cuenta primero que la persona a la que se la estemos pidiendo supere esa capacidad de pago, ¿verdad? No podemos pedir una pensión de 5,000 a alguien que tenga un salario mínimo, no se puede. Entonces tenemos que tener la certeza de que tenga esa capacidad para poder pagar. Nosotros también tenemos que acreditar que gastamos eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo pedir una pensión para un niño que está en una escuela pública que para un niño que está pagando un colegio con una colegiatura alta, ¿verdad? Entonces tenemos que acreditar, yo pido 5,000 porque yo de colegio estoy pagando 2,500. Yo pido esto porque de renta pago 3,500. Entonces voy acreditando los gastos y así se está dando el sustento con pruebas de cuánto es lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, en teoría, indispensable sería solo el certificado de nacimiento, la dirección y los DPI, ¿verdad? O certificado de nacimiento. No es necesario tener un matrimonio, pueden pedir pensión alimenticia si no están casados, pero idealmente para que ustedes consigan una buena pensión y consigan el dinero que están solicitando, también se hace necesario entonces respaldar los gastos de lo que se está solicitando, y si se tiene información de cuánto gana la persona a la que le queremos cobrar la pensión alimenticia, pues también va a hacer que ese proceso sea más fuerte y que tengamos más posibilidades de lograr la pensión que estamos solicitando. Sí, y qué importante este tema de la acreditación, porque el domingo, precisamente en el episodio anterior, que empezamos con este tema de alimentos, nos preguntaban en relación a cómo demostrar, por ejemplo, y pasa muchas veces, ¿verdad? Que está fijada la pensión alimenticia, pero resulta que lamentablemente la madre no la está utilizando precisamente para gastos o necesidades del niño, sino que ese dinero está siendo utilizado para otros rubros, ¿verdad? Y ahí lo importante que nos está explicando la licenciada Carolina en relación a que se deben acreditar también esos gastos en los que se incurre, porque recordemos que esta pensión alimenticia, así como fue fijada, también la misma puede ser aumentada o puede ser disminuida, y ahí es donde viene la relevancia de toda esta acreditación, en qué se está gastando realmente esa suma dineraria que es la que se está proporcionando a quien tiene ese derecho a los alimentos. Licenciada, y muchas veces también no es solo un compromiso económico, ¿verdad? También hay casos donde se comprometen, por ejemplo, a pagar colegios, a este tipo de obligaciones. ¿Qué experiencias ha tenido usted con estos otros rubros que no son específicamente que le van a dar el dinero en efectivo a la señora? Porque muchos dicen, pero es que si le doy el dinero en efectivo, se lo va a gastar en cualquier otra cosa, pero no en los niños. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso no suceda? Y
porque pues es una triste realidad que también pasa, ¿verdad? Entonces, para asegurar más a esos niños y tener la certeza que ese dinero sí está siendo utilizado en ellos, ¿cómo podemos coadyuvar a que aunado a la suma dineraria se cubran otros rubros? Claro, bueno, acá voy a abarcar dos temas que me parecen bien importantes. Primero es lo que mencionas del uso adecuado a la pensión alimenticia, ¿verdad? Yo he visto muchas personas que reclaman, ¿no? Que se lo gastan en el pelo, en las uñas y todo, y vienen y miras, bueno, ¿y de cuánto es la pensión alimenticia? Y resulta que es de 1.500, y entonces decís, bueno, ¿qué niño sobrevive hoy en día con esa cantidad y cómo podemos pretender pensar que van a darle un uso incorrecto, ¿verdad? Sin embargo, pues de todo existe en este país, y también hay pensiones altas. Que en su mayoría no son fijadas tan altas, sino que ya el juzgado maneja un promedio de cuánto va a fijar por menor de edad, pero sí que hay pensiones altas. Y yo diría que esta es el mal uso de una pensión va a depender de la cantidad que sea fijada la pensión. Entonces tendremos que hablar de una pensión bastante alta para poder hablar de un mal uso, porque siempre el padre que va a tener a cargo la guardia y custodia del menor va a tener más gastos de quien tiene fijada la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque los niños viven en una cotidianidad de que en cualquier momento que se les antoja algo, que quieren algo, que hay algo adicional, que hay actividades extracurriculares. Entonces, siempre quien tiene la guardia y la custodia va a tener un gasto mucho más alto que quien quien tiene que dar una pensión ya fija y establecida, ¿verdad? También recordemos que tener la guardia y la custodia significa también aportar tiempo para poder cuidarlo, para poder llevar al colegio, traer. Entonces, toda esa situación hace que se genere mucho más gasto a quien tiene la guardia y la custodia que a la otra persona que está cumpliendo con dar la pensión alimenticia. Ahora bien, la pensión se puede fijar de dos formas: la cantidad dineraria, que ya es fija, y también la pensión en especie, que la pensión en especie es lo que tú me estás diciendo, de fijar gastos establecidos, que por lo general se recomienda únicamente dejar salud y educación en especie. Hay quienes, pero esto ya no es tan común tampoco de forma judicial, de que se deje el supermercado o la leche o los pañales en especie. Esto no es funcional en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando hay un cumplimiento y nosotros tenemos una cantidad establecida, por ejemplo, a mí me fijaron 2,000 quetzales y a mí no me han pagado en 6 meses 2,000 quetzales, yo sé que yo voy al juzgado y cobro 12,000 quetzales. Tengo mi documento que me acredita que son 12,000 quetzales los que a la fecha me deben, porque esa es la cantidad que se fijó. ¿Cuál es el problema de la pensión en especie? Que es una... al final no es nada establecido. A mí me dejaron, pongamos un ejemplo sencillo, a mí me dejaron que yo tengo que dar en especie pañales. Pañales hoy en día tenemos de diferentes precios. ¿Qué pasa si yo como mamá me estoy dando cuenta que al bebé le irrita cierta marca de pañales? Y que entonces el bebé necesita una marca que es mucho más cara. Ah, no, pero el papá quiere dar la más económica. Entonces, ese es un conflicto, sí, porque la pensión en especie solo dice pañales. Nunca dijo qué clase de pañal. Entonces, ahí es donde va. Y cuando hay un incumplimiento, ¿en base a qué vamos a cobrar? Si él podría decir, yo no estoy incumpliendo, yo estoy dando pañales, que no le parezca a ella es diferente. Y no es que no le parezca, es lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que dejen como especie, y que ni aún así es tan recomendable, pero que por ser más saludable para todos es lo ideal. La educación. ¿Por qué la educación? Porque los niños van creciendo, van cambiando de grado escolar, y todos sabemos que entre ese cambio de grado escolar también hay mucha economía de por medio.
de que hay actividades extracurriculares que no sabemos el programa desde enero y que entonces durante el año lo vamos a tener que ir viendo, y hay actividades que son muy caras y entonces se hace necesario la colaboración de ambos. Hay libros, hay gastos de uniforme, al medio año puede que se desgastó algo del uniforme que sea necesario volver a comprar. Entonces, esto es lo que no se puede, que si nosotros lo incluimos ya de fijo dentro de una pensión, al poco tiempo vamos a necesitar un aumento, pero un aumento es a través de un juicio, entonces vamos a tener que hacer otro gasto judicial, ¿verdad? Que si lo tenemos en especie, pues ya sabemos de que se cubre educación al 50-50 o al 100%, dependiendo de cómo se vaya a fijar, y pues que ya no es necesario ningún otro juicio. La salud, ¿por qué? Porque la salud también es eventual, ¿verdad? Entonces, que primero Dios, el niño es saludable, no incurre en ningún gasto, pero de repente un accidente, una enfermedad imprevista, entonces ahí es donde lo ideal es tener este rubro aparte. ¿Y cómo se cobra posteriormente si hubiera algún incumplimiento? Con facturas. Entonces, lo importante de la pensión en especie es que se pidan facturas a nombre de la persona que va a hacer el cobro posterior, obviamente, porque si no, no vamos a comprobar que es de nosotros, y que se tenga ese documento que acredite que hemos gastado eso en el menor de edad. Sí, qué interesante, licenciada. Y cuando usted dice que muchos dicen para el cabello las uñas, no tienen idea lo que gastamos en esos rubros de verdad. Tiene que ser una pensión demasiado elevada para que la mujer lo pueda gastar en temas personales, porque andar siempre bien no es barato, ¿verdad? Especialmente en el caso de nosotros como mujeres no es barato, así que muchas veces se hace ese comentario por parte de los caballeros sin realmente conocer los costos que esto tiene, y que lo hacen más que todo por ese tema que esa molestia, ¿verdad? Porque definitivamente cuando la relación de pareja se daña, sabemos que pues se va a ver mal todo lo que la otra persona haga, y eso es lo que motiva muchas veces comentarios infundados. Pero ya saben, entonces todo tiene que quedar debidamente acreditado para que cuando ustedes necesiten hacer una reclamación, ustedes cuenten con ese mecanismo para poder hacer su reclamación. Ya hablamos en el episodio anterior de la fijación, de la reducción y del aumento de la pensión alimenticia, pero ustedes tenían inquietudes respecto a la extinción de esta obligación de la pensión alimenticia. Compartamos, la licenciada Carolina, en nuestra audiencia, cómo se aplica, qué es lo que hay que hacer para la extinción de la pensión alimenticia, porque pues muchos creen que solo es, bueno, ya cumplió 18 años y entonces aquí se acaba mi obligación y no lo vuelvo a ver, ¿verdad? Pero sabemos que no es así, que hay que hacer un trámite también para liberarse de esa obligación, pero siempre recuerden que el tema moral, sus hijos van a ser sus hijos toda la vida, y no porque ahora es mayor de edad resulta que ya no va a tener necesidades. Incluso con la mayoría de edad muchas veces es cuando se generan necesidades de un costo más elevado, porque ya viene la universidad, otro tipo de gastos, pero acá la licenciada nos va a comentar qué hacer para lograr la extinción de la pensión alimenticia. Claro, la pensión alimenticia va a extinguir al cumplimiento de los 18 años del menor, que obviamente dejará de ser un menor y ya se va a convertir en alguien mayor de edad, o que fallezca el menor de edad. De lo contrario, pues esta obligación siempre va a persistir mientras sea menor de edad. Lo que comentabas de temas de la universidad, porque también creo que es alguna de las dudas que tienen, que hay muchos padres que hoy en día apoyan a sus hijos para ir a la universidad y gastos posteriores, pues esto ya es un compromiso moral porque legalmente es hasta los 18 años, ¿verdad? Y en cuanto a la extinción de pensión alimenticia, sí se debe hacer un trámite en el juzgado en el que se comprueba con el certificado de nacimiento que ya se ha llegado a esa mayoría de edad y que por lo tanto se solicita que se declare esa extinción de pensión alimenticia. Es obligatorio cuando hubo
cuando hay un embargo de salario, porque si ustedes no hacen esta extinción de pensión alimenticia y cumplen los 18 años, no es que en forma automática el siguiente mes van a dejar de embargarles ese salario, siempre va a continuar embargado hasta que ustedes soliciten que se levante por ya haberse extinguido la pensión alimenticia. De igual forma, cuando hablamos de pensión alimenticia fijada hacia la mujer, hay ciertos presupuestos en la ley, por ejemplo, entre algunos que tengo en la mente ahorita, cuando la mujer incurre en alguna calumnia, en alguna injuria o en algún delito en contra del hombre que le está prestando pensión alimenticia, o cuando adquiere un nuevo matrimonio, son causales para poder solicitar una extinción de pensión alimenticia. Pero entonces esto es a través de un proceso como tal, porque también no va a ser de forma automática que el hecho de haber ocurrido esta circunstancia, entonces yo ya no se la voy a pasar. Lo único que provocamos al dejar de pasar esta pensión sin haber hecho antes una extinción es que vamos a caer en un incumplimiento y que en cualquier momento ya pueda ejecutar las pensiones no pagadas porque ustedes no tienen una resolución judicial como tal que les declare esa extinción. Esa es la importancia de poder llevar el proceso de extinción de pensión alimenticia, porque luego pues vamos a tener estos cobros que son innecesarios, ¿verdad? Porque por ya haber ocurrido las circunstancias en donde finalizó la obligación como tal. Sí, qué interesante, muchas gracias. Así que ya saben que no es de solo decir, bueno, ya cumplió los 18 y a partir de mañana ya no pago. Y eso de las medidas precautorias también es bien interesante y que muchas veces ya está fijado ese embargo también, claro. ¿Verdad? Que entonces ya saben que hay que hacer un trámite, igual si la señora contrae nuevas nupcias y que ya no se da esa obligación, también hay que hacer ese trámite para lograr esa extinción de esta responsabilidad. ¿Y qué pasa, licenciada Carolina? Yo conozco casos, recientemente vi uno así, donde es el hombre quien se queda con los niños. ¿Cómo aplicamos en este caso la pensión alimenticia? Porque se queda él con los niños y por lo tanto va a ser él quien va a sufragar todos los gastos de los niños. ¿Qué pasa aquí con la mujer? ¿Existe esa obligación o solo para los niños que se quedan con el padre? Cuéntenos, por favor, sí. cómo aplica este caso. Sí. No es muy común, pero sí se da, sí se da. De la misma forma, en sí la pensión alimenticia no está fijada para el hombre o para la mujer, está fijada para ambos, ¿verdad? Legalmente correspondería en un 50-50 en igualdad a sus ingresos, ¿verdad? Porque tampoco podemos pedir que aporten la misma cantidad si ganan de forma distinta. Es proporcional a lo que cada uno gana. Creo que es más un tema cultural en el que en su mayoría las mujeres se quedan con la guardia y la custodia de los niños. Sin embargo, no es una regla o no es algo que así esté establecido y que siempre pase. También hay hombres y creo que el porcentaje de hombres que tiene la guardia y la custodia de los niños es mucho más alto de lo que se cree o de lo que se piensa que existe. Porque yo que me dedico específicamente a esto, he visto que sí hay muchos hombres que tienen la guarda y la custodia. También he notado que por temas de cómo nos han educado, el machismo que se vive todavía en Guatemala, porque sí que hay, los hombres no quieren mostrar esa vulnerabilidad o decir yo no puedo o decir yo necesito una pensión, y entonces hay también un poco más de comprensión hacia la mujer y muchas veces ellos no ejercen ese derecho de solicitar pensión, o si lo ejercen todavía no lo hacen de una forma tan rígida, sino que pues que me den lo que pueda y no son tan duros como, o tan, no duros, quizás no sea la palabra, sino pues estrictos con los gastos que tienen, sino que ellos asumen más la responsabilidad, ¿verdad? Pero sí se puede iniciar un proceso en contra de mujeres, sí hay pensiones alimenticias fijadas a mujeres y sí hay hombres que tienen la guardia y la custodia de sus hijos. Y creo que es importante que todos sean conscientes de que no importa si es hombre o es mujer,
quien tenga la guardia y la custodia tiene ese derecho de pedir pensión alimenticia, que no se trata de ego o de vulnerabilidad, es simplemente un derecho para los menores de edad y pues que hay que pedirlos, ¿verdad? Porque tanto hombres como mujeres a veces son orgullosos y dicen, no, yo no necesito, o también de que, bueno, si yo pido pensión alimenticia, entonces van a querer a los niños o voy a tener que compartirlo, y son cosas totalmente independientes. La fijación de pensión alimenticia es para darle una buena calidad de vida a los menores. Si la persona que tiene la guardia en la custodia le puede dar una buena vida, pues qué bueno, pero teniendo otro ingreso más, esa vida puede ser mucho mejor. Esa calidad de vida que se le va a dar al menor va a ser en beneficio al menor. Entonces eso es lo que hay que pensar, y no tanto en que yo no necesito o no necesitamos de la otra persona. Tal vez yo como adulta, yo como expareja, no lo necesite, pero mi hijo sí. Entonces eso es para eso existe, ¿verdad? Sí, eso es bien importante porque se da mucho este tema del orgullo. Y no, yo no le voy a pedir nada, yo no necesito, pero recuerde que quien tiene esas necesidades es su hijo. Yo he escuchado muchas veces el comentario y dicen, es que es un mal marido, pero es un excelente padre. Entonces, pondere usted esa circunstancia también, ¿verdad? Que si usted a lo mejor su relación matrimonial no fue la mejor, aquí no podemos hablar de fracaso porque un divorcio tampoco es un fracaso, nadie se casa pensando en divorciarse, pero las circunstancias de la vida muchas veces llevan a eso. Eso no es un fracaso desde ningún punto de vista, todo lo contrario, es un fracaso vivir uno con alguien que ya no aporta a su vida, que le está dando maltrato, por ejemplo, que usted sufre alguna violencia, eso sí es un fracaso. Entonces están esas decisiones también. Otro día también nos va a comentar aquí la licenciada el tema del divorcio, que estos temas de familia son tan interesantes, pero lo importante acá es tener presente que siempre se debe hacer esa ponderación de las necesidades de sus hijos, independientemente si es el cónyuge hombre o la mujer, y que no sea ese orgullo el que prevalezca de decir, no, yo no le voy a pedir nada, porque van a ser sus hijos al final los que se van a ver afectados con esa circunstancia. No va a ser usted, ¿verdad? Sino van a ser sus hijos, y exactamente lo que nos decía la licenciada Carolina, la calidad de vida, que eso es bien importante. No solo es porque el niño comió y satisfizo sus necesidades, no, también es la calidad de vida. Ese niño tiene derecho a recreación, ese niño tiene derecho a que usted lo lleve al cine, que lo lleve a un parque, que lo lleve de paseo, porque es un niño y precisamente él tiene esas necesidades, ¿verdad? Está dentro de sus rubros que se deben cubrir. Licenciada, y comentémosles qué pasa cuando se incumple con el pago de la pensión alimenticia. Yo pues como más mi ámbito es penal, definitivamente, yo siempre digo, el derecho penal sabemos que es de última ratio y que definitivamente va a intervenir cuando las demás ramas del derecho no lograron dar respuestas de conflicto. Y pasan estos casos de familia que lamentablemente hay incumplimiento a ese pago de la pensión alimenticia, y pues ya corresponde que el derecho penal tenga que entrar a actuar, ¿verdad? Y buscar de una manera coercitiva que se logre el pago de esa pensión alimenticia. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué es lo que corresponde para orientar acá a nuestra audiencia cuando el señor se va atrasando con la pensión y todavía lo llaman y le dicen, mira, es que no me has depositado, y los meses siguen pasando, a veces hasta años, y no hay manera, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué hacemos en estos casos, licenciada Carolina? Sí, yo creo que la gente siempre dice, si no me paga pensión, no me meto preso. Sí, es como la frase más común. Pero los hombres dicen, yo tuve me dijo el señor que precisamente por negación de este, es que la cárcel no se lo come a uno, me dijo. Sí, es como lo que la gente sabe, pero no sabe cuál es el proceso como tal, y que no es solo incumplió, se va preso, porque creo que eso es lo que sí, todos creen, y lo que acabas de decir, el derecho penal es de última intervención, ¿verdad? Entonces, previo a eso vamos a hacer otros procedimientos.
¿Desde cuándo se puede iniciar este juicio? Desde el momento que haya un incumplimiento, pero ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Los costos judiciales, ¿verdad? Porque si tenemos, se acaba de atrasar 15 días y yo voy a iniciar un proceso judicial por 15 días y luego otros 15 días, no podemos ir de proceso en proceso, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser estratégicos al momento de hacer estos cobros judiciales, porque sí que va a implicar, pues, procesos como tal. ¿Qué debemos de tener? Pues primero, meses de atraso sería en mi consejo personal, ¿verdad? Aunque hay pensiones altas, porque imagínate una pensión de 18,000, 20,000 quetzales con un solo mes de atraso, ya es bastante significativa, ¿verdad? Entonces va a depender de la cantidad de pensión alimenticia y de por cuánto vamos hacia ese proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el título que va? Primero tenemos que tener un título que acredite que esa obligación existe, ya sea que tenemos una sentencia de un juicio que nosotros demandamos, llevamos el juicio de pensión alimenticia como tal, o que también demandamos y llegamos a un acuerdo y entonces se levantó un acta, o que fuimos a mediación y hubo un acta también ahí que se fijó pensión, o que nosotros de forma voluntaria fuimos con un notario, hicimos un documento, lo firmamos y pues ese ya es un título. Pero el famoso convenio de pensión alimenticia. Sí. Entonces necesitamos primero un título que haya fijado pensión alimenticia. Es bien importante porque a veces dicen, ay, mi niño ya tiene 10 años, quiero cobrar la pensión de 10 años, pero les preguntas, ¿y cuándo fijaron pensión? No, es que no tenemos fijada pensión. Entonces ahí no se puede cobrar. Primero necesitamos fijar una pensión, tener un título que nos haya dado esa obligación para poder hacer ese cobro. Teniendo ya ese título, entonces sí, ya vamos a reclamar cuántos meses nos han dejado de pagar desde la fecha en que se llegó a ese acuerdo y esa cantidad que se iba a pagar. Vamos a iniciar una ejecución en la vía de apremio, es el nombre jurídico que se le da a este proceso, en el cual pues se va a hacer el cobro. También acá podemos solicitar embargo, ya sea de salario o de bienes, y pues se le va a hacer llegar una notificación a la persona que debe de cumplir con la obligación. Esta persona va a tener 3 días para pronunciarse por qué razón no ha dado ese pago de pensión alimenticia. Aquí cabe resaltar que el hecho de no tener trabajo no es un eximiente para no pagar pensión alimenticia, porque creo que esa es de las pues excusas que dan, ¿verdad? Más que comunes, no pago porque sí, no tengo trabajo, comunes, sí. Pero esto no, por ello la obligación no se extingue, porque si ustedes no tienen trabajo, entonces hubieran solicitado una reducción del monto de pensión, pero no dejar de dar la obligación que se tenía. Entonces, en este proceso, pues la persona va a poder ejercer su defensa, indicar por qué razón no pagó. Aquí cabe resaltar que las únicas defensas que son aceptadas son de que haya pagado y que me presente sus boletas de pago, o alguna que destruya el título con el que se está pretendiendo hacer ese cobro. Por ejemplo, un convenio que no sea real, que no lo hayan firmado, algo que invalide ese documento. De lo contrario, no se va a aceptar ninguna otra excusa, por decirlo así. Decir no tengo trabajo, decir no pude, o alguna otra explicación que quieran dar, no se va a aceptar. Yo tengo recién un caso que yo sustituí, y cuando leí qué es lo que habían presentado, habían puesto, es que no le había pagado porque mi abogado no me había informado. Cosas insólitas. Ajá, eso no. Entonces es totalmente inválido. No podemos decir ese tipo de respuestas, no se puede. Sí. Entonces el juzgado va a declarar que se debe de pagar, va a ser la sumatoria. Por ejemplo, si yo estuviera cobrando 50,000 quetzales, pero la otra persona demuestra que sí me pagó 20,000 quetzales, porque una situación muy común es de que se dejó establecida una cuenta, ya sea del organismo judicial o del Banrural, pongamos de ejemplo, y viene el señor y paga al Banco Industrial. Entonces viene la señora y hace su cobro, porque no, mire, aquí está mi estado de cuenta del Banrural y aquí se estableció que en el Banrural me iba a pagar y no tengo nada.
pero el señor demuestra que él sí pagó en el Banco Industrial y que lo que pagó fue en concepto de pensión alimenticia. Entonces ahí se puede hacer un cálculo, ¿verdad? Y entonces el juzgado puede decir, ah, no, sí se quedó acreditado 20,000, ya solo le deben 30,000 quetzales. Entonces así ese es en sí lo que se va a ver en el proceso. Luego ya se declara como tal el auto que resuelve esta ejecución y se hace el cálculo de cuánto es lo que deben de pagar en concepto de pensión alimenticia, y al tomar firmeza ese auto, pues ya se debe de pagar de forma inmediata ese dinero. ¿Qué sucede cuando no se paga esto y ya está firme la declaración de la cantidad de lo que se debe y siguen con el incumplimiento? Ahí es entonces ya vamos a solicitar que lo certifiquen y lo trasladen a un juzgado penal, porque ahí se habilita el delito de negación de asistencia económica, pero tuvimos que haber pasado por esa ejecución previamente para poder habilitar ya el delito como tal, y todavía se le da la oportunidad a la persona. La fiscalía, cuando recibe el proceso, todavía llama a una conciliación, pregunta si ustedes pueden llegar a un acuerdo o no. Hay quienes, cuando es primera vez, pues todavía le dan la oportunidad de que se haga convenio. El juzgado tiene que aceptar este convenio, si se fijan cuotas, se tienen que hacer varias audiencias para verificar que se esté dando este incumplimiento. Ahora, si la persona va a pagar, pues paga. Y para evitar ese proceso penal como tal, ¿verdad? También una de las consecuencias que va a tener el llegar hasta esta instancia penal es de que la persona que está obligada, como ya cayó en un incumplimiento, tiene que presentar una garantía para poder garantizar que va a poder seguir cumpliendo con estas pensiones, que lo más común es fijar un fiador. Entonces, ¿qué va a suceder si vuelve a caer en incumplimiento? Aparte de demandar a esta persona, también nos habilita a poder demandar al fiador. Entonces, ya si hay un incumplimiento, vuelve a haber un incumplimiento, ya no solo tenemos una persona a la que podemos demandar, sino pues ya son dos personas, son dos salarios embargados. Eso es interesante, pero y miren qué interesante lo que nos comenta la licenciada, porque eso es lo que ustedes tienen que saber, que no es de solo, como bien decía ella, que dicen las señoras, no es que si no me paga la pensión, esa es la palabra típica, si no me paga lo meto preso, eso es, pero no es tan sencillo, todo lleva un trámite, y por eso nosotros hacemos esta labor de poderles compartir a ustedes que todo lleva un trámite, tienen que auxiliarse de un abogado, o en algunos casos también están los bufetes populares para aquellas personas que posiblemente no tengan los recursos económicos para poderse proveer de un abogado. Sin embargo, recordemos que pues ellos tienen muchos casos, lo ven como un caso más. No es igual que cuando usted se asesora con un abogado de mucha experiencia, que esa experiencia, por supuesto, la da la práctica diaria, estar constantemente viendo estos casos, y cada caso aporta una experiencia distinta, y aunque ustedes no lo crean, es más común de lo que parece que hay personas con orden de captura precisamente por este delito de negación de asistencia económica, que han incumplido con ese pago de la pensión alimenticia que tienen fijada, y creen ellos que no va a tener ninguna consecuencia esta circunstancia, pero ustedes ya saben que sí tiene esa consecuencia, que quien esté obligado, si deja de cumplir con esa obligación, pues ahí sí ya el derecho penal va a tener que rendirle cuentas al derecho penal, y ahí lamentablemente es cuando muchos hasta ahí hacen efectivo el pago, y lo más grave es que hay muchos que ya son sumas bien elevadas, ¿verdad? Sí. Que, por ejemplo, imaginémonos una pensión alimenticia de 20,000 y que ya lleve, por ejemplo, 3 años sin pagarla, entonces ya es una suma más elevada, y ahí es donde viene precisamente lo que nos comenta la licenciada Carolina en relación a esa garantía, porque ahí ya tiene que garantizar también las pensiones futuras, porque si ya incumplió, prácticamente está usted diciendo, yo no soy responsable, y por eso es que también le exigen una garantía, y esa garantía es la que muchas veces les cuesta a muchos caballeros poder cumplirla, o el tema del fiador, que
también muchas veces termina siendo algún familiar, ¿verdad? Porque nadie más va a querer hacerse responsable de una obligación de esta naturaleza. Así que ya les compartimos este interesante tema, ya ustedes saben qué hacer, ya saben a quién acudir aquí con nuestra experta. Siempre es un gusto conversar con ustedes estos temas y también escríbanos qué temas son de su interés. Ya saben que siempre aquí les estoy contestando en el chat, precisamente en el estreno en vivo, y para nosotros es un honor poderles siempre saludar, compartir estos temas con ustedes, porque nuestra finalidad es precisamente compartir desde la experiencia, compartir desde el conocimiento. Licenciada Carolina, un mensajito para despedirnos de nuestra audiencia, por favor. Bueno, gracias por el espacio. Yo espero pues haber podido aclarar varias dudas de las que de situaciones que se dan comúnmente y que creemos de que es solo de pedir, y que realmente para todo hay que agotar un proceso, que debemos de comprobar lo que nosotros estamos pidiendo, y sobre todo que ejerzan ese derecho que se tiene en cuanto a tema de pensión alimenticia, tal y como lo hablamos en todo este episodio, ¿verdad? De que es algo para darle una buena calidad de vida a los menores de edad, es un derecho que le corresponde y que es importante. Tal vez en este momento no se necesite, o tal vez en este momento ustedes no quieran recibir ese dinero, pero que en algún momento de la vida del menor de edad se va a hacer necesario, y de que por eso es importante fijar una pensión desde el nacimiento o tan pronto le sea posible, no esperar a que el menor tenga 10, 15 años, porque todo ese tiempo que ustedes no han pedido la pensión no la van a poder reclamar después. No existe pensión retroactiva, la pensión nace desde el momento en que se fija esa obligación como tal, de lo contrario no se puede cobrar para atrás. Y pues ahí estoy a las órdenes para quienes necesiten pues este tema, pueden buscarme en mis redes sociales, y pues te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Para nosotros son valiosas estas intervenciones porque nos permite orientar a nuestra audiencia, y también tenemos muchos abogados jóvenes para que también tengan conocimiento de todo lo que se debe realizar, porque pues todos cuando empezamos en la carrera vamos poco a poco, ¿verdad? Nadie empieza en la cima, es lo que suelo decir, y esa experiencia nos lleva tiempo adquirirla, y qué bueno que nosotros podamos aprender de personas expertas en este tema que ya nos pueden compartir desde su experiencia, desde esa vivencia diaria, y que también ustedes ya sepan que tenemos una fijación, un aumento, una disminución, una extinción que pasa si se incumple, que ya se va al ámbito penal. Así que ya ven, tenemos que saber de todas las materias del derecho, porque no nos podemos quedar yo les digo, soy penalista, sí, también constitucionalista y de diversas materias, pero tenemos la obligación de saber de todo, porque si a usted llega su cliente, a mí me pasó una vez, llegan los abogados, me dicen, perdone, fíjese que yo soy mercantilista, pero este es nuestro cliente y tenía su problema penal. Ellos no sabían qué hacer, pero como era su cliente de toda la vida, sus abogados de confianza igual tuvieron que informarse respecto al caso penal, ver el trámite y todo, pero muchas veces es más honesto decir y preguntar, ¿verdad? Nunca nos creamos que sabemos todo, porque es más honesto preguntar y pues ir haciendo las cosas, porque no todos sabemos de todo, y eso es la riqueza realmente de nuestra materia, y por eso es que habemos especialistas en todas las materias. Así que ustedes ya saben, aquí está para servirles también la licenciada Carolina. Los espero en el próximo episodio y quedo a la espera que ustedes me indiquen qué temas son de su interés, y saben que siempre estamos ahí compartiendo nuestros temas penales también. Así que pasen buena noche y nos seguimos saludando.